en el Evangelio según San Lucas. Lucas era un maestro, era un doctor. Lucas era un doctor. En el capítulo 17, verso 11 al 19. Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Hago un par aquí. Estas áreas que la Escritura habla, cuando habla de Samaria y Galilea, están hablando de aldeas, de lugares pequeños, no lugares grandísimos. ¿Ok? Lugares pequeños. Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Cabe bien? Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, dígame bien, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿cabe bien?, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, llame bien, tu fe te ha salvado. Padre de la gloria y Padre Santo, gracias por la palabra leída en esta tarde. Te pido, Señor, que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos, que ellos puedan entender el propósito que tú tienes con ellos, que sea una palabra de bendición, que sea una palabra de ayuda, que sea una palabra de consolación, que sea una palabra de revelación a sus vidas, y que la misma sea de bendición a sus almas y espíritus. Te pido esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Se puede sentar? Me llama mucho la atención porque Cristo dice: ¿y los 9 dónde están? Dando a entender que Él esperaba que esos 9 llegaran. Dando a entender que todos llegaran. ¿Pero qué pasó con los 9? ¿No eran 10? ¿Qué pasó con los 9? Vamos a ver lo que el mensaje de hoy nos dice. Cuando usted mira la Biblia y usted lee la Biblia y la estudia, tú vas a entender que hay acontecimientos, hay figuras de muchas cosas espirituales.
En la Biblia se presentan cosas que se le da espiritualidad. Por ejemplo, el agua o el vino es símbolo del Espíritu Santo, hablando de simbolismo. El aceite de la unción, el pan de la palabra de Dios, el agua del bautismo. Cuando habla del color blanco, la Escritura habla de pureza. Y aquí, en estos versos, en estos trozos de palabra, de la palabra del Señor, Dios está hablando del símbolo, de la tipografía de la lepra. Habían hombres, 10 leprosos había. Y la lepra, en cuanto a la palabra se refiere, la lepra es símbolo de pecado. Hay una correlación entre la lepra y el pecado. Esta enfermedad, la lepra, que todavía la hay en varias partes del mundo, era una enfermedad muy temida de los antiguos. Se consideraba, de acuerdo a la palabra, y cuando usted lee el libro de Levíticos, que nos da una serie de capítulos sobre este tema, la lepra, se consideraba un leproso una persona impura. Se consideraba a un leproso a una persona rebelde. Se consideraba a un leproso a una persona repugnante. Y los antiguos creían que esto era un castigo de Dios. Óigame bien, la forma en que la gente cree, de acuerdo a que estas personas habían cometido un terrible pecado. Esto era lo que yo creía. Para aquel tiempo, y hoy día no sé si la hay, pero para aquel tiempo no se le conocía cura ninguna. Era una enfermedad muy contagiosa. Por lo tanto, al leproso se le prohibía estar con las demás personas. ¿Okay? Y cuando usted analiza el milagro de la limpieza del leproso, ellos creían que nadie, excepto Dios, era capaz de sanar a un leproso. Ellos creían que solamente Dios tenía el poder para limpiar al más impuro, sin importar cuál fuese su impureza. Desde esa perspectiva estamos bien hasta ahora. Las características de la lepra / pecado. El pecado ha destruido a nuestra humanidad. El pecado ha desfigurado a nuestra sociedad. El pecado ha destruido a matrimonios, ha destruido hogares, ha destruido a seres humanos, porque como consecuencia del pecado vino el vicio, como consecuencia del pecado vino el crimen, como consecuencia del pecado vino la destrucción de la humanidad. Y esta destrucción es muy contagiosa. Lo vemos hoy día. A los leprosos se les prohibía terminantemente estar junto con la sociedad porque los infectaban. Y el hombre de hoy día está contaminado con la lepra del pecado. La lepra era una enfermedad y es una enfermedad que se desarrolla poco a poco. La lepra desfiguran al enfermo, causan hinchazón, blanquean el pelo, destruía el cuerpo del hombre lentamente. Los leprosos no podían hablar con claridad. Los leprosos hablaban con mucha dificultad. Y esto es consecuencia del pecado, porque el pecado desfigura la imagen de Dios en el hombre.
El pecado, al igual que la lepra, insensibiliza a la persona al punto de dejar de sentir dolor que produce el sufrimiento del pecado. El pecado separa al hombre de sus seres queridos al ser infectado. Los leprosos eran separados de sus familias y amigos. Los leprosos eran confinados a campamentos. El leproso era sacado de la patria, separado totalmente de la sociedad, tanto terrenal como espiritualmente. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? Ya vamos a ver. El leproso todo el tiempo llevaba encima una llaga. Y como consecuencia de esto, lo hacía inmundo, lo hacía impuro. Al leproso no se le permitía vivir en ninguna ciudad. Al leproso, su morada debía de ser fuera de las puertas de la ciudad. Porque como dije anteriormente, al leproso se le consideraba impuro, física y espiritualmente. No debía de acercarse a menos de 6 pies de cualquier persona, incluyendo a miembros de la familia. O sea que en otras palabras estaban segregados, estaban vivos pero como muertos. El leproso tenía que vestir una túnica negra. Y cuando iban caminando cerca de las personas, tenían que decir: soy leproso, soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que la gente se apartara inmediatamente de ellos. Recuérdate que dijimos que era una enfermedad contagiosa. Recuerda que dijimos que era una enfermedad muy peligrosa. Y el leproso tenía que anunciar su condición. El leproso llevaba vestidos rasgados, la cabeza encubierta. Dígame bien, la cabeza descubierta, pero dentro de esa cabeza descubierta, había un pedazo de tela que se llamaba así y se la cubrían mientras caminaban, porque estaba completamente prohibido que intercambiaran con la sociedad de tú a tú. Dígame bien, una enfermedad incurable. Una enfermedad que solamente Dios podía y puede curar. La enfermedad de la lepra. La enfermedad del pecado. Para eso no existe una prescripción para curar la enfermedad del pecado. No la hay. Solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la Escritura, que nos limpia de todo pecado. Solamente Dios puede limpiarte a ti de tus pecados a través del sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para eso te recomiendo que leas capítulo 53 de Isaías. Para eso te recomiendo que venga a tu mente el capítulo 3 y verso 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y cuando Juan habla así, tú tienes que decir: ese soy yo.
Cristo murió por mí personalmente para que hoy tú fueras salvo y libre de las llamas del infierno. O llámelo usted como usted desee. No estoy aquí para meter miedo. Destruido. Yo, leproso. Nueve amigos. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo te sientes? Destruido emocionalmente y físicamente, porque no podían estar con la familia, quizás con sus hijos, quizás con sus esposas, quizás con la comunidad, no podían. Y dice la Biblia que yendo Jesús caminando por Samaria y Galilea, entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Que estaban en el lugar correcto, porque ahí estaba Jesús, los cuales se pararon de lejos. Yo no sé cómo ellos escucharon que Jesús venía, no sé la historia interna, pero sí sé que estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque Cristo venía de camino, y cuando Cristo viene de camino en tu vida, tú estás en el lugar correcto. Jesús los ve, quizás hacen contacto y alzaron su voz diciendo: Maestro. Jesús lo conocía, habían escuchado de él. No solamente lo conocían por nombre, pero lo conocían por su posición, por su trabajo. Maestro, ten misericordia de nosotros. Se parece a ti y a mí muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos en aguas que son amargas, cuando estamos en problemas difíciles, que no sabemos dónde ir, en el momento de la enfermedad, en el momento de la angustia, en el momento de desesperación, tenemos que decir: Maestro, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Escúchame, Maestro. Inclina tu oído a mí, porque necesito hablar contigo. Necesito que tú mires mi condición, mi problema, mi situación, mi oración. Escucha mi clamor. Porque no encuentro a dónde ir. No sé qué hacer. El hombre no puede ayudarme. La ciencia no puede ayudarme. La tecnología no puede ayudarme. Pero tú sí, Señor. Porque tú eres un Dios misericordioso que te compadeces de tus hijos. Aleluya. Y así estaban estos 10 hombres. Reconocían que solamente en Jesús ellos iban a encontrar no solamente la sanidad, pero uno de ellos encontró la salvación. Ya estamos entrando en un mensaje. Cuando él los vio, cuando el maestro los vio e hizo contacto visual, si fuera yo, ¿verdad? No sé, me volvía loco. Muchachos, ven para acá, que vamos a orar por ti, que te vamos a imponer más. No, nada de eso. Cuando él los vio, Ali lo único que le dijo fue: mira esto, qué interesante.
Lo único que le dijo fue, vete, vayan y muéstrase al sacerdote. Esto está interesante, porque lo único que le dijo fue, vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos se fueron. Qué bueno cuando tú le haces caso al maestro, ¿verdad que sí? Qué bueno cuando tú le haces caso al Señor. Dice que se fueron y mientras iban de camino, fueron limpiados. Mientras iban de camino, el milagro sucedió. Cuando tú le haces caso a Dios y lo que Dios te dice, cuando tú vas en el camino, el milagro va a suceder. El milagro sucedió. ¿Por qué al sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué al sacerdote? ¿Por qué al representante de Dios aquí en la tierra? Número uno, porque los sacerdotes eran los que estaban diseñados, capacitados, preparados por Dios para declarar a una persona sana de esta enfermedad. Al presentarse al sacerdote se hacía una pequeña dedicación, se presentaban unos pajaritos en forma de gracia, Señor, por limpiarme, y la persona era declarada sana. Un ritual. Se presentaba lo que sea, si era pobre, un palomino, una tontería, pero la palabra del sacerdote te declaraba a ti sana. Por eso fue que el Señor le dijo, váyanse de camino. Para depender, para entender, para comprender cuán grande es tu fe. Porque de tu milagro viene de camino. Tu milagro viene cuando tú te mueves en fe, cuando tú te mueves reconociendo que tu esperanza está en Él. Que tu esperanza está en sus manos. Vaya y muéstrese al sacerdote. En el camino fueron limpiados. Entonces uno de ellos, llame bien, viendo que había sido sanado, volvió para atrás glorificando a Dios a gran voz. En otras palabras, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió para atrás. ¿Sabes qué? Este hombre era un hombre agradecido. Este hombre reconocía quién era el maestro. Hay algo sobrenatural en el agradecimiento. Saberme a cuántas personas tú no has ayudado y las gracias te han dado, ¿verdad que sí? Saberme cuántas cosas buenas tú has hecho por amigos tuyos y ni siquiera te dan un cafecito de Dunkin' Donuts, no que tú lo esperes, ¿verdad que sí? Pero este hombre no. Este hombre reconocía que el maestro había que darle las gracias y retornó al maestro glorificando. Y no solamente glorificando, pero adorándole y dándole gracias a Dios. Se postró su rostro en tierra como símbolo de gratitud, como símbolo de adoración, como símbolo de fe. Una persona agradecida. Y si hay algo que Dios busca hoy día dentro de usted y yo, es que seamos agradecidos por lo que otras personas hacen por nosotros.
quiere, Dios anhela que le demos gracias por lo que tenemos, por nuestra salvación, por lo que somos, por lo que Él nos ha dado. Eso es el todo de todo esto. Que podamos entender que hay que agradecer de Dios las cosas lindas que hemos recibido de Él, y también aquellos momentitos donde nos ponen los pelos de punta, que son esos momentos donde tenemos que analizar y decir: wow, Dios, verdaderamente que tú usaste esta situación para darme a entender que tú eres grande y que tú al final vas a poner todas las cosas en orden. Dios está buscando gente que sea agradecida. No hay nada más bello que un corazón agradecido. Por eso fue que Jesús hizo la pregunta, porque esperaba que vinieran esos 10, esperaban que vinieran todos. Pero, ¿qué pasó? Wow, está bien, llegó uno nada más, pero ¿qué pasó con los otros 9? 5 estaba bien, wow, llegaron 5, pero uno nada más. La enseñanza del día de hoy es que Dios quiere que usted sea agradecido. Agradecido por lo que tiene. Porque si tú miras detrás de ti, con todos los problemas que tú y yo tenemos, hay gente que está mucho peores que nosotros. Créamelo o no lo crea. Hay gente que están en más necesidad que nosotros. Y no quiero empezar a hablar de cosas, porque si empiezo a hablar de la situación de muchas personas, se me ven de aquí triste. Cáncer terminal. ¿Qué tú haces cuando el doctor te dice? ¿Pasa? Claro que sí que. Le digo a mi amigo, a punto a retirarse. No, me retiro. Me retiro ya, en 3 de semana. 30 y pico años trabajando conmigo allá y me dice: tengo que ver al doctor porque siento un dolor en el estómago. Y no veo a los doctores, siempre se la pasaba fumando cigarro, todo el tiempo. De momento va el doctor y el doctor le dice: arregla tu casa. Porque, como mucho, tiene semanas para vivir. Así fue. Toda su vida trabajando, haciendo planes. Y ese hombre no pudo gozar de su retiro. Cuando aprendamos a mirar detrás de nosotros, por más mal que están las cosas aquí, están bien considerablemente considerando las situaciones en las que estamos. Le pregunto a mi hermanito en Guatemala: ¿qué comes? Ratones, conejo, culebra. ¿Qué tomas de agua cuando llueve, que el agua viene de la lluvia? ¿Qué tienes para calentarte? No tenemos nada, lo que podemos. Tenemos que ser agradecidos por Dios, por lo que tenemos. En medio de las luchas, por más difíciles que sean. En medio de dificultades, tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Sabiendo y conociendo que las cosas se van a poner mejor cuando dependemos de Él. Se van a poner mejor porque es su promesa. Se van a poner mejor porque como creyentes, aunque el diablo le dé coraje, pero tengo que decirlo, usted y yo
como creyentes en Jesucristo, tenemos privilegios que el resto de las personas no tienen. Salvación, vida eterna, la promesa de que todo lo que pidamos en su nombre os será hecho. Sabemos a dónde ir. El pecador no tiene ese privilegio. Y cada vez que venimos a su presencia, sabemos y sentimos la aseguranza de que Él está con nosotros. Y eso a mí me llena de alegría. Estos 9, ¿dónde están? Todavía los están buscando. Pero vino un hombre que no era israelita, el hombre era de la otra parte de allá. ¿Okay? El hombre era, por así decir, samaritano. Los samaritanos y los judíos no se llevan. Los trataban como basura, los trataban como saliva, los trataban, imagínate. Pero este hombre samaritano reconoció el valor de darle gracias a Dios y de estar agradecido por lo que Dios había hecho. Entonces Jesús le pregunta, ¿y usted lo hubiese hecho también? ¿Y los 9 dónde están? ¿No fueron 10? ¿Y los 9? ¿A dónde están? Y este hombre, después de Cristo cuestionarlo, pero estaban contigo, no. ¿Qué pasó? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, dígame bien, levántate. Como te dice Cristo ahora mismo, por el momento donde estás pasando, por el dolor, por la angustia, por la desesperación, por la necesidad. Levántate. ¿Qué te está dando? ¿Qué te está destruyendo tu vida, tu paz mental? Porque Él no te quiere postrado todo el tiempo. Porque Él conoce tu necesidad. Y no solamente Él te va a sanar, sino que te va a salvar. Míralo ahí, míralo ahí. Él te dice, levántate. Tu fe te da salvar. Quizás aquellos 9 se fueron contentos porque fueron salidos, pero no fueron salvados. Y es la palabra de Dios hoy día para ti. Número 1, que seas agradecido por lo que tienes. Estarán las cosas malas, pero se van a poner mejor. Número 2, que en tu postración, en tu momento difícil, en tu momento de necesidad, en tu momento de dolor, en tu momento de tristeza, en tu momento de angustia, en tu momento de llanto, Él conoce tu llanto. Él te conoce, Él te formó. Él sabe tu condición. Él sabe tu necesidad. Y en estos momentos el enfoque de Él no está en los 9. El enfoque de Él está en este extranjero. Y para Cristo, nosotros, usted y yo, somos este extranjero. Porque Él vino al pueblo judío y el pueblo judío no lo acepta ni lo aceptó. Pero el pueblo extranjero, usted y yo, Señor, gracias. Gracias por salvarme, gracias por darme vida eterna, gracias por tu Hijo. Y el Señor encontró favor en este hombre. El Señor encontró algo, vio algo en este hombre que ve en ti y en mí. Ser agradecido de Él.
Con esto terminamos el mensaje. Si hay algo que Dios anhela, es que le demos gracias a Él por lo que tenemos. Porque al mirar para atrás, encontraremos que mucha gente no tiene lo que tú y yo tenemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito para que el próximo domingo estés con nosotros. El jueves va a estar bueno. Si quieres entender la palabra del Señor y saber lo que Dios tiene para ti y saber de lo que se está hablando, te invito para que estés con nosotros el jueves. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a